déjenla. Y ahí ven ustedes, ¿no? Sí, sí, profesor. Muy bien, dice, la sociedad estamental. Ahí déjenla, ahí nomás, ¿está bien? ¿Un poco menos? ¿Un poco Está bien, menos? ahí nomás, está bien. Ahí está bien, no la muevan. Ahí. Bien. Sociedad estamental, dice ahí la dejan. Sociedad estamental y feudalismo. Por favor, no la muevan. Déjenla como estaba. Muy bien, déjenla ahí. La sociedad estamental y feudalismo. ¿Ya? Ahí estoy poniendo con el cursor. La sociedad medieval estaba dividida en 3 grupos o estamentos: los caballeros, los clérigos y los que trabajaban. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Voy a hablar de ese sector ahorita mismo. Los privilegiados, los caballeros, eran hombres de armas y su misión era el cuidado y protección, ¿no?, de la población. Los clérigos eran los monjes y sacerdotes para la salvación espiritual de las personas, y debajo estaban, no en el grupo de privilegiados, sino excluidos, los campesinos y los otros trabajadores, entre ellos alfareros. Es decir, alfareros son los que hacen los porrones, los que hacen las macetas, los que hacen las jarras, esos son alfareros. Artesanos ya son un poquito más allá, hacen muebles, marcos de cuadros, en fin. ¿Ya? Y luego, bueno, los excluidos eran los campesinos mayormente, pero también estaban los dedicados al pastoreo, ya dije, los alfareros, los artesanos, los pequeños comerciantes que vendían en los mercadillos. ¿Cuáles eran estos privilegios? Aquí vamos a ver, ¿no?, antes de pasar a los no privilegiados. Uno de esos privilegios era no pagar impuestos, ¿ya? No pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos eran los pobres. Los ricos no pagaban impuestos, lo cual era injusto, porque el que más tiene, más debe pagar. No trabajar, ¿ya? A ver, los caballeros, como los sacerdotes y principalmente el alto clero, no trabajaban, ¿ya? Los privilegiados no trabajaban. Los que trabajaban eran los no privilegiados. Y participar en los cargos más elevados. Ya les dije, ¿no? El conde, el marqués, el barón, que podían tener la posibilidad de ser rey, o, en tal caso, ministros de este rey, o cualquier alto cargo del reino. Y también incluso estos señores nobles podían acceder a ser obispos o cardenales. Los del bajo clero eran, vamos a decir, la suerte clase media de la época, aunque no hablamos de clase media en ese tiempo. La clase media es más reciente. Pero bien podemos decir que el alto clero procedía de la aristocracia. A ver, vayan por favor subiendo un poco para ver el otro esquema. A ver, enfocando para ver lo que dice el antiguo régimen. Ahí está, el antiguo régimen. Déjenlo ahí. Muy bien. Se caracteriza, a ver, déjenlo ahí no, menos. No, están aumentando lo menos. Ahí déjenlo. Antiguo régimen se caracteriza en economía por su base primaria. A ver, en este tiempo, porque la sociedad estamental también le llamamos antiguo régimen, la economía era agrícola, la economía era de sobrevivencia, es decir, estaba orientada para satisfacer las demandas primarias, las necesidades primarias. Si gustan, también lo anotan así. ¿Por qué su economía tenía una base primaria? Porque solo estaba para satisfacer necesidades primarias como la alimentación y la vestimenta, nada más, ¿ya? La alimentación fundamentalmente, y la vestimenta y la vivienda, que son las necesidades básicas, nada más. No es como la sociedad de hoy, la sociedad capitalista, que sí se ha estructurado para satisfacer demandas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, tiene sector primario, secundario, cuaternario,
etcétera, ¿no? La sociedad capitalista en ese sentido es más compleja en materia económica. Se caracteriza la sociedad por su orden estamental, ya vamos a ver luego, pero ya vemos que hay privilegiados y no privilegiados, a diferencia de la sociedad capitalista, que hay adinerados y pobres, la sociedad capitalista. Después tenemos también nosotros acá, se caracteriza en política por un régimen absolutista, que quiere decir que el rey, y solo el rey, era el hombre que mandaba con un poder ilimitado, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí que el rey tiene un poder ilimitado, ¿ya? El rey tiene poder ilimitado. Pues ahí decimos que es absoluto porque el rey tiene poder ilimitado, ¿ya? Un rey con poder ilimitado. Por eso es que es un régimen absolutista, absoluto. El rey personifica al Estado, ¿ya? El rey equivale al Estado. Acá lo tenemos. Y acá dice, el rey es igual al Estado. Bien, chicos, vayan bajando, hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien, ahí nomás dice, esta sociedad esclavista esta sociedad estamental, ya me estoy yendo muy atrás al esclavista, que es de Grecia, Roma, muy anterior, dice, estamental, caracterizado por un inmovilismo vertical. Bien, ¿por qué inmovilismo? Porque nadie se podía movilizar, es decir, un pobre no se volvía rico. ¿Ya? Y un rico tampoco podía volverse pobre. Es decir, aquel que nació teniendo, moría teniendo. Y aquel que nació no teniendo nada, moría no teniendo nada. Y era excluido, o sea, no tenía ningún acceso al poder. Bien. Dice, legalidad del privilegio. ¿Ya? Legalidad del privilegio. Y tenemos dividido en estamentos privilegiados, es decir, la legalidad del privilegio solo era para estamentos privilegiados, divididos a su vez en clero y nobleza. Compra de títulos, la compra de títulos, o sea, ¿qué pasa? Ahí nomás déjenlo. La compra de títulos, a ver, déjenlo ahí, por favor. La compra de títulos da la posibilidad de tener acceso a la nobleza. ¿Para qué? Para tener poder político. Es decir, aquellos que habían luchado por el rey o aquellos que habían amasado fortunas, compraban el título nobiliario. Era la única forma, y esto va a predominar en la Baja Edad Media, ¿no? O sea, algunos comerciantes se enriquecían y para acceder al poder compraban estos títulos nobiliarios, o también los obtenían por conquistas, etcétera, etcétera. ¿No? Pero por lo general había una compra de títulos, porque ya había gente que con el comercio se enriquecía y para poder tener poder compraba títulos. O los que tenían muchísimas tierras, se han apoderado de muchas tierras, podían también acceder a estos títulos. Bien, hay nobleza alta y hay nobleza baja. Así como también hay clero alto y clero bajo. El clero alto, ya les dije, los cardenales, los obispos, y el clero bajo, párrocos, capellanes, reverendos padres, ¿no? Padres sin cargo jerárquico. Nobleza dividida en alta, la alta nobleza. ¿Ya? ¿Cuál es la alta nobleza? Vamos a ver luego. Bueno, o no, ya lo vemos de una vez mejor. Ya les dije, por ejemplo, la alta nobleza. Ya les hablé de los nobles, ¿no? Partimos por la familia del rey, como también condes, condes, duques, marqueses, varones. Pero tenía que ver también el espacio que ocupaban, si era en el reino o si era en la provincia, ¿ya? Entonces, en todo el reino, aquel que tenía un título y poder en todo el reino era la alta nobleza. Y la baja nobleza es aquel que tenía
un título, le era conferido el título en una zona provincial más pequeña. ¿No? Como también se dan los títulos a través de matrimonios, poder político, compra de títulos, poder político, matrimonios, poder económico. ¿Ya? ¿Qué hacían para tener más poder? Se casaba un aristócrata con otro aristócrata. O a lo mejor un aristócrata que estaba cayendo a menos, ¿ya? Un aristócrata que estaba perdiendo poder, se casaba con uno que tenía dinero. ¿Ya? El que iba hacia arriba tenía dinero, pero no tenía poder político. Se casaba para tener poder político con alguien que tuviera el título. Título más plata, poder. O dos personas poderosas que tengan título y poder suman aún más poder y más riqueza. Por eso el matrimonio era importante. Miren cuánto se diferencia, ¿no? de nuestras épocas. Bien, también tenemos ahí estamentos no privilegiados como el pueblo. Y acá hay una situación muy importante, muchachos. A ver, estaba dividido entre burguesía y campesinos. La burguesía posee poder económico. Eran los comerciantes, los que tenían dinero, los que se habían enriquecido por el comercio y el crecimiento de las ciudades. ¿Ya? Ya les hablé de la burguesía. Y esto ya en la Baja Edad Media. Por favor, de nuevo, a donde estábamos, ahí, no muevan. Dije yo, burguesía, campesinos. Burguesía que posee el poder económico. Campesinos que no tienen poder económico y son los trabajadores. La burguesía aspira al poder económico y al poder político. El poder político se logra a través de la compra de títulos. Habían grandes burgueses que compraban títulos, pero otros no podían comprar títulos. Bien, y aún así se les veía a los burgueses como un sector a marginar porque no tenía lo que tenía la nobleza. Que no tenían un pensamiento afín. Bueno, eso lo veremos luego cuando hablemos de la Ilustración. Bien, era una de las maneras que llegan al poder. Se llega al poder a través de matrimonios, el poder económico y poder político, la aspira a la burguesía. ¿Cómo se logra? Con compra de títulos, con matrimonios que dan acceso a la nobleza. Bien. Cuando hablamos también del inmovilismo vertical, cambios entre estamentos privilegiados y no privilegiados. No había, lo que les había dicho antes. En materia de pago de impuestos, legalidad, ¿ya? Acceso a los cargos públicos, en materia de pagos de impuestos, ellos eran los privilegiados. Los que pagaban impuestos por lo general eran esta clase. Vamos al otro extremo, perdón, ahí nomás en el cuadro, pero son la burguesía y el campesinado los que pagaban impuestos. Por favor, sigan bajando, sigan moviendo esto. Muy bien. Y ahí queda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vamos a ver cómo se estructuran estas clases sociales, ¿ya? No olvidar, y ahí tenemos unos iconos, ¿ya? Unos iconos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí vemos algunos iconos, ¿sí? Algunos iconos. Muy bien. Entonces, es necesario saber cuál era la característica de esta sociedad estamental. ¿Por qué? Porque luego vamos a estudiar la Ilustración. La Ilustración es un pensamiento, bueno, en tal caso es un movimiento intelectual de burgueses que cuestionan la sociedad de su tiempo con nuevos conocimientos. Y ahí hay una contraposición. La mayoría de burgueses no puede llegar a controlar el poder absorbido por la nobleza. La nobleza no trabajaba, pero tampoco era capaz de generar riqueza. ¿Ya? La burguesía, a diferencia de la aristocracia, la burguesía sí era una clase dirigente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía mucho que hacer en materia económica. Eran los que dirigían la economía, los que dirigían el comercio y luego la producción industrial. Entonces, la burguesía
era la que generaba riqueza. La nobleza simplemente la aprovechaba. Y es lo que hace que estas clases sociales se enfrenten en el siglo XVIII y lleguen las revoluciones burguesas, que servirán de ejemplo para la independencia. ¿Por qué? Porque España tenía o trajo consigo los españoles y los europeos en conjunto una sociedad estamental América, ¿ya? No solo los españoles, sino también los ingleses y los portugueses trajeron, los portugueses en Brasil, los ingleses en las 13 colonias americanas y en América española, o sea, la América dominada por los españoles, la que habla castellano, tenían sociedades estamentales, es decir, sociedades con privilegiados y no privilegiados. Pero ya luego el comercio y las relaciones económicas cambian y la burguesía va teniendo cada vez más importancia en la economía y en el ámbito político. Quería el poder político, ¿ya? Lo hace en Europa, fomentando revoluciones. Lo hace en Norteamérica, con la independencia de Estados Unidos. Y luego esas mismas ideas vienen a la América Latina, a Sudamérica, ¿ya? A Sudamérica, ¿para qué? ¿Para qué? Como fundamento ideológico para separarnos de España, ¿ya? Como fundamento para separarnos de España. Bien, no pretendo aburrirlos más. Creo que también le mandé una imagen a la señora Cecilia para poderla compartir. Esta también sobre la sociedad estamental. A ver, chicos, ¿alguna opinión? ¿Están de acuerdo con que una sociedad sea así? A ver. No se ve nada en la pantalla, profesor. ¿Están de acuerdo con que una sociedad sea así o no? No, profesor. No. No. Profesor, porque todos tenemos los mismos derechos. Así es. Muy bien. A ver, ¿quién dijo eso antes? Betty Ruiz, profesor. Muy bien, Betty Ruiz. Muy bien, muy participativa esta alumna Betty Ruiz. Por supuesto que no. Todos tenemos los mismos derechos. Todos somos seres humanos. ¿Saben cómo les decían a la gente aristócrata o a los aristócratas? Les decían gente de sangre azul. Cuando realmente sabemos que todos los seres humanos tenemos sangre que tiñe de rojo. Sin embargo, a ellos les decían los de sangre azul, para decir que ellos son un sector fuera de serie, que están en otra cosa, que son privilegiados, ¿no? Porque se imagino que para ser privilegiados tienen otra sangre, es una ironía, ¿no? Sangre azul. Cuando todos sabemos que la sangre de los mamíferos, y no solo del hombre, sino de los mamíferos, tiñe de rojo. Bien. Entonces, también aparecen otras ideas. Esta sociedad estamental estaba basada principalmente en dogmas de carácter social y religioso. Más que todo, creencias y dogmas. Las aristocracias aprovecharon, vamos a decir así, aprovecharon la religiosidad para que ellos sean los que se queden con el poder y le digan a los demás que Dios les confirió ese poder, cuando no era así. O sea, esto nada tiene que ver con la palabra de Dios. Ustedes saben que Cristo fue un carpintero. No solamente está eso, sino que también ocurre la revolución científica del siglo XVII. Es decir, ya comienzan los primeros hallazgos, no sé si estamental, si alguien la puede poner, esa foto, enhorabuena, esa imagen, y decimos, ¿no? Utilizaron los dogmas religiosos para justificar su poder. Entonces, los burgueses lo que hicieron era cuestionar esa procedencia divina y esa justificación divina de parte de los aristócratas, de los reyes. A ver, ahí tenemos al monarca absoluto, entre los privilegiados, ahí tenemos, a ver, ahí déjenlo, el monarca absoluto, el alto clero y la nobleza de la corte, porque la pequeña nobleza, a ver, vamos a diferenciar, y bueno que les mande eso. Había entre los privilegiados el monarca y su familia, ¿ya?
el rey y su esposa, la reina, ¿ya? Y los príncipes, y estaba entre los príncipes el príncipe heredero. Luego tenemos el alto clero y la nobleza de la corte. ¿Cuál es la nobleza de la corte? La que tenía acceso acá. La que tenía acceso a llegar a ser monarca, a sacar un monarca. La que estaba muy próxima y cerca al monarca. El monarca, para rodearse de su grupo preferido, del grupo con el que compartía este poder, se reunía, formaba su corte, la aristocracia de la corte. A ver, por favor, vayan bajando un poco. No lo aumenten, sino bajen. Abajo tienen ustedes la nobleza simple, ¿no? A ver, muy bien, la nobleza simple. La nobleza provinciana, la nobleza rural, ¿ya? Es decir, de gente que estaba alejada de la corte. Bien, esa es la pequeña nobleza. Luego tenemos la burguesía, ¿ya? Y el bajo clero. Bien, el bajo clero, ahí tienen los frailes, los capellanes, los reverendos padres y hasta los párrocos. Bien, esos eran los no privilegiados. Ahí tenemos la burguesía, ¿ya? A estos dos, ¿ya? Y acá también, ¿ya? La burguesía, la que dominaba el comercio principalmente y las actividades de la ciudad. Se le llamaba burguesía porque les llamaban burgos a las ciudades. Y luego tenemos finalmente las clases populares urbanas y campesinas. La soldadesca, es decir, los soldados con poca jerarquía, los artesanos, el servicio doméstico y los campesinos. Esas eran las clases populares, ¿ya? Los no privilegiados. La base social, es decir, la clase que está abajo, la clase trabajadora es la base social de los no privilegiados. Ahí tenemos los no privilegiados, burguesía y bajo clero, y más abajo las clases populares y urbanas y campesinos. En el campo los campesinos, muchos de ellos, habían los campesinos independientes o pequeños propietarios, y habían los campesinos en condición de siervos. Había la servidumbre doméstica, la que está en medio. La que está en medio, lo estoy señalando acá, la que está en medio. Y de otro lado tienen los soldados comunes y los artesanos, alfareros, los que tienen su tiendita, en fin, ¿ya? Esas eran las clases populares. Muy bien. Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo se va estructurando esta sociedad, la sociedad estamental. Yo creo que con eso tienen lo suficiente como para tener una idea de cómo era esta sociedad estamental. Bien, chicos, la sociedad estamental es diferente a la sociedad de ahora. Profe, Dígame. vamos a escribir el otro. Ya, a ver, ya se les mandó el WhatsApp por si acaso. Por Yo eso en vamos este a momento tengo escribir. el WhatsApp saturado. Bien. Chicos, vuelvo a decir, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la sociedad estamental tenía privilegiados y no privilegiados. No tenía movilidad social. Hoy en día sí hay movilidad social. Por ejemplo, aquel que no es profesional puede ser profesional y pasar de la clase baja a la clase media. También hemos visto gente que no tenía dinero y luego tiene dinero, ¿no? Hemos visto gente que acumula dinero y antes no lo tuvo. Y se puede percibir en Chiclayo y en Ferreñafe gente que no tuvo dinero y ahora la vemos que tiene dinero, ¿no? Y hay gente que tiene todavía mucho más dinero que esa gente que conocemos que tiene dinero, ¿ya? Entonces la sociedad de hoy es diferente. En la sociedad de ahora elegimos los gobernantes. En la sociedad del pasado, en la estamental, gobernaba un señor
por otros designios, pero no por voluntad popular. Bien, faltan algo de 3 minutos. Bien, hasta aquí esas instrucciones. No se olviden de desarrollar esos temas, ponerlos en su cuaderno. Y también luego, esta vez, cada fin de mes voy dando un cuestionario, ¿ya? Cada fin de mes, un cuestionario para que me lo envíen. ¿Está bien? Profesor, lo anoto. ¿Cómo?